¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video, primer video de una jornada donde tenemos pensado producir dos videos. Este es el primero y les voy a hablar de tres temas que yo creo que son muy importantes en esta jornada. El primero, obviamente, el más trascendente, la victoria conseguida nuevamente por Naoya Inoue. Para mí, al menos en mi lista personal, es el número uno de los libra por libra. Hoy lo ratificó. Se ha consagrado como el campeón unificado en las 118 libras y promete seguir haciendo historia en 122. Ya les voy a hablar de ese tema. También les tengo que hablar de Devin Haney porque hay un conflicto de tema de fechas para esa pelea con Vasil Lomachenko. Creo que hay una estrategia por detrás por parte de Top Rank que pretende en cierta medida impulsar algún tipo de acción de Devin Haney que le obligue a abandonar su título. Ya les voy a explicar por qué. También creo que hay algún tipo de maniobra, al menos existe una muy alta posibilidad de que sea esto toda una suerte de estrategia de Top Rank. En el caso de esa pelea que ahora no va entre Emanuel el Vaquero Navarrete contra Oscar Valdés, finalmente el título vacante lo van a disputar el Vaquero contra Liam Wilson y después iría recién contra Oscar Valdés. Eso me huele a plan convenientemente estructurado en los escritorios de Top Rank, pero simplemente es una presunción sobre la cual también les voy a hablar a continuación en este video que no tiene filtro, va directo al grano y como siempre directo a la yugular del tema elegido. Voy a empezar rápidamente con el tema Naoya Inoue, el tema del día. Venció a Paul Butler, no ocurrió nada que no estuviera previsto que ocurriera. Lo que sí llamó la atención poderosamente es el hecho de que el knockout llegó prácticamente en las postrimerías de la pelea, en el 11º asalto. Un derechazo al cuerpo, un gancho de izquierda, una ráfaga, una andanada de golpes, cae a la lona, de allí no se levanta más y de inmediato el referee para la pelea, gana Naoya Inoue por nocaut y unifica todos los títulos. Que le ganara a Paul Butler era lo previsto, que lo noqueara tan tarde en cierta medida sorprendió un poco, pero hay que tener en cuenta que Paul Butler es un buen rival, no es un hombre que tenga pegada y es alguien que fue simplemente a evitar ser noqueado, se movió permanentemente. Hubo pocos momentos en los cuales lanzó golpes, es decir, fue a intentar no recibir una paliza, recibió muchos golpes y realmente usó todo su arsenal para poder noquearlo, no pudo hacerlo, se veía muy grande inclusive físicamente. Yo les había dicho que él había demostrado que tenía buena asimilación y lo mostró en esta pelea porque le llegó con todo lo que tenía Naoya Inoue y recién lo pudo doblegar allá por el final de la pelea. La pelea es historia, obviamente. Se sabía que iba a ser la consagración de Naoya en las 118 libras. Es un hombre que hay que recordar que viene desde las 108 libras. Él ya se empieza a ver pequeño frente a otros rivales y más pequeño se va a ver ahora cuando suba a 122 libras, donde se suponía que iba a enfrentar a Stephen Fulton, pero creo que Fulton se va para 126. Ya tiene una pelea ordenada contra Brandon Figueroa. Creo que va a seguir allí buscando títulos en el peso pluma. Entonces no se va a poder dar esa pelea. De todas maneras, hay opciones importantes. El otro que doble campeón, Akhmadaliev, es un claro posible oponente. Estaba la posibilidad que muchos están manejando de que pueda enfrentar a Luis el Pantera Neri, pero yo lo veo muy difícil. Recuerden ustedes en primer lugar que Neri está en cierta medida expulsado, cancelado de por vida de Japón. Naoya ha sido un fiel defensor de todo lo que tiene que ver con el boxeo de Japón. En su momento dijo que él no iba a enfrentarlo porque digamos que en cierta medida él había avergonzado el boxeo por todo aquello que sucedió, donde en cierta manera hubo algo de injusticia con Neri. En su momento nosotros lo estuvimos hablando, pero en definitiva es difícil que esa pelea se dé. Yo creo que pueden haber otros rivales importantes también, pero como sea, y aquí viene digamos la reflexión que se impone y que se está manejando mucho en las redes, y es el hecho de que muchos ya se preguntan, habida cuenta de que se supone que en 122 libras no va a tener una oposición consistente y va a ser campeón también allí Naoya Inoue, todos se preguntan si no seguirá 126 libras, si puede hacerlo pese a su tamaño, y yo creo que sí, yo creo que va a emular en cierta medida por sus características, por sus condiciones, por su calidad de extra clase. Yo creo que él puede hacer algo parecido a lo de Vasil Lomachenko,
Lomachenko, que está dando muchas ventajas en 135 libras, siendo un 126, pero su calidad como que compensa. Y en el caso de Naoya Inoue, su enorme pegada, su capacidad de golpeo, lo que mostró en esta pelea cuando intentaba llegarle con algunos trayazos Butler, el movimiento de cintura, él realmente va incorporando nuevas herramientas. Es un verdadero deleite verlo boxear, y definitivamente yo creo que sí, que va a llegar a 126 libras y se va a transformar en uno de los mejores, o tal vez el mejor de todos los tiempos del boxeo japonés. Ni que hablar de que ahora se va a empezar a manejar la posibilidad de verlo aparecer en el primer lugar del libra por libra. Yo creo que eso ya va a estar allí sobre el tapete. Sabemos que en ESPN, donde yo voto, él está en el número 2. En mi voto personal hace mucho tiempo, desde el año pasado, Naoya Inoue, creo que desde el año pasado, desde el anterior, yo tengo a Naoya Inoue como número 1. Creo que ya está a las puertas de llegar al número 1, porque precisamente Terence Crawford no ha convencido, que es el que está en el número 1 de ESPN. Y después vienen otros como Usyk, que no ha tenido aquella pelea este año que uno esperaba. Lo mismo sucede con Errol Spence. Creo que están dadas todas las condiciones para que dé el salto y termine este 2022 en el número 1. No sé cuándo va a ser la votación de ESPN, pero supongo que va a cosechar votos que quizás le puedan dar entonces el número 1 en el libra por libra de ESPN. Supongo yo que puede ser también considerado para otros libra por libra, que sea también considerado Naoya Inoue, porque creo que ya ha hecho los necesarios merecimientos. Eso en cuanto a lo que fue la gran pelea de esta mañana, al inicio de la jornada, la victoria de Naoya Inoue. Y hay otros dos temas. El primero es Devin Haney. Esto es importante porque de Devin Haney se supone que tiene muchos compromisos en 135 libras y no va a asumir ninguno, excepto uno que lo tiene firmado por contrato previo, que es una pelea contra Vasil Lomachenko. Es una pelea, no solo que la tiene firmada, digamos, hasta esa pelea llega su compromiso con Ludi Vela y con Top Rank. Entonces tiene que enfrentar a Vasil Lomachenko poniendo en juego todos sus títulos que los debió pelear Lomachenko, pero se fue a la guerra ya de Ucrania con Rusia, o sea, todo se postergó. Entonces ahora viene el momento. Tiene que realizar esa pelea, y esa pelea Top Rank está tratando de llevarla para mayo. Hay una razón detrás de todo eso, una razón, digamos, oculta, que puede ser cuestionable, pero es una razón estratégica. Y por el otro lado, él está desconforme porque él quiere la pelea rápidamente por una razón única. Devin Haney ya no es un 135, tiene enormes dificultades para dar el peso. Ya lo vimos en la pelea contra Kambosos, fue lamentable. Ahí tienen ustedes la imagen aquella que recorrió el mundo y asombró al mundo, impactó, de un Devin Haney junto a un Kambosos, los dos demacrados. Pero en el caso de Devin Haney parecía una persona enferma, una persona al extremo deshidratada. Yo creo inclusive que por ahí quizás lo recuperaron con algún tipo de intravenosa para llegar rápidamente al peso normal de él a la hora de la pelea, porque realmente daba, digamos, impactaba, quedaba en shock la gente mirándolo con ese estado cadavérico previo a la pelea, y creo que esos esfuerzos a él le cuestan mucho. Entonces él dijo, hay dos razones. Él quería pelear en marzo, pero además antepuso otra situación que es comprensible, porque del 22, creo que es el 22 de marzo al 21 de abril, es el tradicional, en el calendario islámico es el Ramadán. Y el Ramadán obliga a quienes lo practican, digamos, a un periodo de oración, pero lo peor, a un periodo de ayuno, lo cual le perjudicaría enormemente a todo ese proceso lento y complicado que Devin Haney tiene que realizar para poder dar las 135 libras. ¿Qué creo que hay por detrás de todo esto? Creo que es una forma que tiene, una pulseada de Top Rank para obligarlo a abandonar los títulos y que los dispute Vasil Lomachenko contra Shakur Stevenson. Esa es la realidad y eso es lo que yo creo que están tratando de hacer. Porque Devin Haney en buenas condiciones va como favorito y va a ser muy difícil para Lomachenko poder vencerlo por el tipo de boxeo que tiene Devin Haney, y por el otro lado porque es un hombre demasiado grande ante un Lomachenko que es un 126 recargado para pelear en 135. Entonces creo que dentro de la estrategia de Top Rank, que siempre ha sobreprotegido al ucraniano, lo que pretenden es hacer una pulseada, empujarlo, llevarlo al abismo a
a Devin Haney, a ver si se enoja y dice, bueno, saben una cosa, renuncia a esos títulos, hagan lo que quieran, yo me voy a 140 libras a desafiar al que pueda. Ocurre que ahora está complicado para ir a 140 por esos movimientos que hubo luego de que quedaran los títulos vacantes y como que le costaría encontrar rápidamente un rival vencible en 140, que no es lo mismo que 135. Entonces están en ese conflicto y yo creo que hay posibilidad muy grande de que Top Rank se salga con la suya, excepto que definitivamente acepten esa pelea con Lomachenko, porque lo que yo creo que tienen miedo en Top Rank es que Lomachenko pierda y pierdan la posibilidad de adueñarse de esos títulos, como que los quieran reservar para que los pueda pelear y mantener por mucho tiempo Shakur Stevenson, que es la verdadera estrella, no es Lomachenko. La verdadera estrella del establo hoy de Arun es precisamente Shakur Stevenson. Entonces yo creo que están ahí en esa tire y afloje. Esto puede terminar en algún conflicto serio, pero hay un contrato de por medio. Vamos a ver cómo la salva entonces Devin Haney, que está siendo víctima de una maniobra por detrás de bambalinas de Top Rank, que quiere recuperar en el 2023 todo lo que no hizo en este 2022. Y también hablando de maniobras, tenemos el otro tema que es Oscar Valdés. Denunciaron una lesión, vean ustedes, ¿no? La pelea es en febrero, falta todavía cerca de poco menos de 2 meses y en estas últimas horas surgió, dentro de un plazo correcto, surgió un problema con una lesión en la mano de Oscar Valdés que le impedirá pelear el 3 de febrero con el vaquero Navarrete por el título vacante de las 130 libras, que lo tuvo que dejar vacante porque se pasó en el peso. ¿Se acuerdan ustedes la pelea de Shakur Stevenson contra Robson Conceição? Ese título está vacante. Lo iban a disputar Valdés y el vaquero Navarrete. Puede hacerlo el vaquero porque es campeón en 126, les cabe el derecho de ir a reclamar ese título. Pero con esa lesión va a tener que enfrentarse con Liam Wilson. Liam Wilson iba a pelear con Sharp. Sharp era el que estaba mejor posicionado, el británico, y es quien en definitiva tenía que haber peleado contra el vaquero, pero no peleó. Entonces habían combinado una pelea entre Sharp y Wilson para que el vencedor fuera contra el ganador del vaquero y Oscar Valdés. Pero ¿dónde viene aquí la maniobra de Top Rank? En que iban a matarse, iban a dar los dos un tiro en el pie, porque iba a utilizar a 2 de sus grandes figuras peleando entre sí por un título y después iban a ir contra un peleador, creo que Wilson es también como Sharp, pertenece a Probellum. Entonces yo creo que lo que organizaron es esa pelea con Wilson. Wilson sale de la otra pelea, hasta le pagan más y tiene 6 semanas para prepararse para pelear contra el vaquero. Difícil vencerlo, evidentemente. El vaquero se va a consagrar campeón en 130 libras y después el vaquero va contra Oscar Valdés. Entonces estiran la posesión de ese título y tienen 2 peleas en las cuales recaudan bien y generan, esa captación de un título, que es una de las cosas importantes que están usando las promotoras, porque mientras tienen títulos, tienen buenas peleas a nivel de las televisoras y las plataformas. Creo que por ahí entonces viene el protagonismo en los escritorios de Top Rank de estas últimas horas, tanto con Devin Haney como con Oscar Valdés. Lo de la lesión puede ser verdad o no puede ser. Me cuesta creerlo. Yo creo que por atrás de esto hay intereses que obligan precisamente a realizar este tipo de cambios. Y obviamente con Devin Haney puede pasar cualquier cosa, pero yo me la juego que eso de llevar la pelea a mayo, 5 meses, una locura, un disparate, es simplemente para ver si se cansa Haney y si renuncia a sus títulos, porque creo que hay un miedo muy grande a nivel de acuerdo a lo que vimos en la última pelea de Lomachenko. Lomachenko ya no es el Lomachenko de antes y seguramente tienen miedo de que no pueda vencer a Devin Haney y el título se le vaya de las manos, porque además Devin Haney es un hecho que después de pelear con Lomachenko va a dejar los títulos vacantes, porque el propio Haney dijo en estas últimas horas que extender la pelea hasta mayo a él le obliga a seguir forzando su cuerpo cuando ya no está en condiciones. Indirectamente lo que dijo es: estoy esperando esa pelea, quiero que sea en marzo y después dejo vacante todos los títulos. Está allí en la tapa del libro, el propio Haney lo dijo. Entonces, como esto es una verdadera maniobra de Top Rank, vamos a ver si le sale, pero yo creo que eso es lo que pretenden, que Lomachenko no enfrente a Devin Haney.